Hola hermanitos y hermanitas, una vez más estamos aquí con ustedes en cuarto año de Escuela de Pastoral. Hoy, antes de dar inicio a nuestra lectura, te invito a que te suscribas a este canal, que compartas este tema con algunos hermanitos y sobre todo regálame un like para poder seguir estando en esta plataforma. Bueno, el tema de hoy, los laicos misioneros. Los seglares pueden colaborar de diversas formas en bien de las misiones. Continúa desde la lección 24, et o ad gentes divinitus. El capítulo cuarto, la cooperación, introducción, punto 35. Puesto que toda la iglesia es misionera y la obra de evangelización es deber fundamental del pueblo de Dios, el Santo Concilio invita a todos a una profunda renovación interior a fin de que teniendo viva conciencia de la propia responsabilidad de la difusión del Evangelio, acepten su cometido en la obra misional entre los gentiles. Deber misionero de todo el pueblo de Dios. El 36. Todos los fieles, como miembros de Cristo viviente, incorporados y asemejados por el bautismo, por la confirmación y por la Eucaristía, tienen el deber de cooperar a la expansión y dilatación de su cuerpo para llevarlo cuanto antes a la plenitud, en confrontación de Efesios 4:13. Por lo cual, todos los hijos de la iglesia han de tener viva conciencia de su responsabilidad para el mundo, han de fomentar en sí mismo el espíritu verdaderamente católico y consagrar sus fuerzas a la obra de la evangelización. Conozcan todos, sin embargo, en su primera y principal obligación por la difusión de la fe es vivir profundamente la vida cristiana, pues en su fervor en el servicio de Dios y en su caridad, para los que los demás aportaran nuevo aliento espiritual a toda la iglesia, que apareciera como estandarte levantado entre las naciones, en confrontación de Isaías 11:12. Luz del mundo, Mateo 5:14, y sal de la tierra, Mateo 5:13. Este testimonio de vida producirá más fácilmente su efecto si se da justamente con otros grupos cristianos, según las normas del decreto sobre el ecumenismo. De la renovación de este espíritu se elevarán espontáneamente hacia Dios plegarias y obras de penitencia para que fecunde con su gracia la obra de los misioneros. Surgirán vocaciones misioneras y brotarán las reuniones o los recursos necesarios para las misiones. Pero para que todos y cada uno de los fieles cristianos conozcan puntualmente el estado actual de la iglesia en el mundo y escuchen la voz de los que claman, ayudando o ayudanos en confrontación de Hechos 16:9. Facilítense noticias misionales, incluso sirviéndose de los medios modernos de comunicación social, que los cristianos, haciéndose cargo de su responsabilidad en la actividad misional, abran los corazones a las inmensas y profundas necesidades de los hombres y puedan socorrerlos. Se impone también la coordinación de noticias y de cooperación con los órganos nacionales e internacionales. Deber misionero de las comunidades cristianas, 37. Viviendo el pueblo de Dios en comunidades, sobre todo diocesanas y parroquiales, en las que de algún modo se hace visible, a ellas pertenece también dar testimonio de Cristo delante de las gentes. La gracia de la renovación en las comunidades no puede crecer si no expande cada una los campos de la caridad hasta los confines de la tierra y no tiene de que están lejos una preocupación semejante a la que se siente por sus propios miembros. De esta forma,
Toda la comunidad ruega, coopera y actúa entre las gentes por medio de sus hijos, que Dios elige para esta empresa altísima. Será muy útil la condición de no olvidar la obra misional universal, mantener comunicación con los misioneros salidos de la misma comunidad o con alguna parroquia o diócesis de las misiones para que se haga visible la unión entre las comunidades y redunde la edificación mutua. El deber misionero de los obispos. 38. Todos los obispos, como miembros del cuerpo episcopal, sucesor del colegio de los apóstoles, están consagrados no solo para una diócesis, sino para la salvación de todo el mundo. A ellos afecta primaria e inmediatamente con Pedro y bajo la autoridad de Pedro el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura. De ahí procede aquella comunicación y cooperación de las iglesias, tan necesarias hoy como para proseguir la obra de evangelización. En virtud de esta comunión, cada una de las iglesias siente la solicitud de todas las obras, se manifiestan mutuamente sus propias necesidades, se comunican entre sí sus bienes, puesto que la dilatación del cuerpo de Cristo es deber de todo el colegio episcopal. Suscitando, promoviendo y dirigiendo el obispo la obra misional de la diócesis con la que forma una sola cosa, hace presente y como visible el espíritu y el celo misional del pueblo de Dios. De suerte que todas las diócesis se hace misionera. El obispo deberá suscitar en su pueblo, sobre todo entre los enfermos y oprimidos por las calamidades, almas que ofrezcan a Dios oraciones y penitencias con generosidad de corazón por la evangelización del mundo. Fomentar gustosos las vocaciones de los jóvenes y de los clérigos a los institutos misioneros, complaciéndose de que Dios elija algunos para que se consagre a la actividad misional de la Iglesia. Exhorta y aconseja a las congregaciones diocesanas para que asuman su parte en las misiones. Promover sus fieles las obras de Instituto Misionero, de manera especial las obras pontificias misionales. Estas obras deben de ocupar el primer lugar, ya que son los medios de infundir en los católicos desde la infancia el sentido verdaderamente universal y misionero, y de recoger eficazmente los subsidios para el bien de todas las misiones, según las necesidades de cada una, pero creciendo cada vez más la necesidad de operativos de la viña del Señor y deseando los sacerdotes diocesanos participar cada vez más en la evangelización del mundo. El Sagrado Concilio desea que los obispos, considerando la gravísima penuria de sacerdotes que impiden la evangelización de muchas regiones, envíen a algunos de sus mejores sacerdotes que se ofrezca a la obra misional debidamente preparados, a la diócesis que carecen del clero, donde desarrollen al menos temporalmente el misterio misional con el espíritu de servicio. Y para que la actividad misional de los obispos en bien de toda la Iglesia pueda ejercerse con más eficacia, conviene que las conferencias episcopales dirijan los asuntos referentes a la cooperación organizada del propio país. Traten los obispos con sus conferencias el clero diocesano que se ha de consagrar al Evangelio de los gentiles. De la tasa determinada de cada diócesis debe entregar todos los años según sus congresos para la obra de las misiones. De dirigir y ordenar las formas y medios con que se ayuden directamente a las mismas. De ayunar y, si es necesario, fundar institutos misioneros y seminarios del clero diocesano para las misiones. De la manera de fomentar estrechas relaciones entre estos institutos, las diócesis, el propio de las conferencias episcopales,
establecer y promover obras en que sean recibidos y francamente ayudados con cuidado pastoral conveniente los que inmigran las tierras de misiones para trabajar y estudiar. Porque por ello se acercan de algunas maneras los pueblos lejanos y se ofrecen las comunidades ya cristianas desde tiempos remotos una ocasión magnífica de dialogar con los que no oyen todavía el Evangelio y de manifestarles con servicio de amor y de asistencia la imagen auténtica de Cristo. Deber misionero de los sacerdotes. 39. Los presbíteros presentan la persona de Cristo y son cooperadores del orden episcopal en su triple función sagrada que se ordena a los misiones por su propia naturaleza, estén profundamente convencidos que su vida fue consagrada también al servicio de las misiones. Y porque comunicando con Cristo cabeza, por su propio misterio, centrado esencialmente en la Eucaristía, que perfecciona la Iglesia y conducido a otros la misma comunicación, no pueden dejar de sentir de mucho que les falta para la plenitud del cuerpo y cuando por ende hay que trabajar para que vaya creciendo cada día. Por lo consiguiente, organizarán el cuidado pastoral de forma que sea útil a la dilatación del Evangelio entre los no cristianos. Los presbíteros en el cuidado pastoral excitarán y mantendrán entre las obras el celo de la evangelización del mundo, instruyendo con la catequesis y la predicación sobre el deber de la Iglesia de anunciar a Cristo a los gentiles, enseñando a las familias cristianas la necesidad y el honor de cultivar las vocaciones misioneras entre los propios hijos, fomentando el fervor misionero de los jóvenes de las escuelas y de las asociaciones católicas, de forma que salgan de entre ellos futuros heraldos del Evangelio. Enseñen a las fieles a orar por las misiones y no se avergüencen de pedirles limosna, haciéndoles mendigos por Cristo y por la salvación de las almas. Los profesores de los seminarios y de las universidades expondrán a los jóvenes la verdadera situación del mundo y de la Iglesia para que comprendan claramente la necesidad de una más esforzada evangelización de los no cristianos. En las enseñanzas de las disciplinas dogmáticas bíblicas, morales e históricas llegan a notar los motivos misionales que en ella se contienen para ir formando de este modo la conciencia misional en los futuros sacerdotes. Deber misionero de los institutos de perfección. 40. Los institutos religiosos de la vida contemplativa y activa tuvieron hasta ahora y siguen teniendo la mayor parte de la evangelización del mundo. El Sagrado Concilio reconoce gustoso sus méritos y da gracias a Dios por tantos servicios prestados a la gloria de Dios y al ambiente de las almas. Y les exhorta a que sigan sin desfallecer en la obra comenzada, sabiendo, como saben, que la virtud de la caridad que deben cultivar perfectamente por exigencias de su vocación, les impulsa y obliga al espíritu y al trabajo verdaderamente católico. Los institutos de la vida contemplativa tienen una importancia singular en la conversión de las almas por sus oraciones, obras de penitencia y tribulaciones, porque es Dios quien, por medio de la oración, envía obreros a sus mies, abre las almas de los no cristianos para escuchar el Evangelio y fecunda la palabra de salvación en sus corazones. Más aún, se ruega a estos institutos que funden casas de los países de las misiones, como ya lo han hecho algunos, para que, viviendo allí de una forma acomodada a las tradiciones genuinamente religiosas de los pueblos,
den su precioso testimonio entre los no cristianos de la majestad y de la caridad de Dios y de la unión en Cristo. Los institutos de la vida activa, o por su parte, persigan o no un fin estrictamente nacional, un fin estrictamente misional, preguntándose sinceramente delante de Dios si puedes extender su actividad para la expansión del reino de Dios entre los gentiles, si puedes dejar a otros algunos misioneros, de suerte que se dediquen también a sus fuerzas a las misiones. Si puedes comenzar su actividad en las misiones adaptando, si es precioso, sus constituciones fieles siempre a la mente del fundador. Si sus miembros participan según sus posibilidades en la acción misional. Si su género de vida es un testimonio acomodado al espíritu del Evangelio y a la condición del pueblo. Creciendo cada día en la Iglesia por inspiración del Espíritu Santo, los institutos seculares, su trabajo bajo la autoridad del obispo, pueden resultar fructuosos en las misiones de muchas maneras como señal de entrega plena a la evangelización del mundo. Deber misionero de los laicos. 41. Los laicos cooperan a la obra de la evangelización de la Iglesia y participan de su misión salvífica a la vez como testigos y como instrumentos vivos, sobre todo si llamados por Dios son destinados por los obispos a esta obra. En la tierra ya cristiana, los laicos cooperan a la obra de la evangelización, fomentando en sí mismos y en los otros el conocimiento y el amor de las misiones, suscitando las vocaciones en la propia familia, en las asociaciones católicas y en las escuelas, ofreciendo ayuda de cualquier género para dar a otros el don de la fe que esos recibieron gratuitamente. En las tierras de misiones, los laicos, sean extranjeros o nativos, enseñen en las escuelas, administren los bienes temporales, colaboren en la actividad parroquial y diocesana, establezcan y promuevan diversas formas de apostolado seglar para que los fieles de las iglesias jóvenes puedan, cuanto antes, asumir su propio papel en la vida de la iglesia. Los laicos, por fin, presten de su buen agrado su cooperación económica social a los pueblos que en vías de desarrollo cooperen en el que es tanto más de alabar cuando más se relacione con la creación de aquellas instituciones que atañen a la estructura fundamentales de la vida social y se ordenan a la formación de quienes tienen la responsabilidad de la nación. Son signos de elogio esencial los seglares que con sus investigaciones históricas o científicas religiosas promueven el conocimiento de los pueblos de las regiones en las universidades e institutos científicos, ayudando así a los heraldos del Evangelio y preparando el diálogo con los no cristianos. Colaboren fraternalmente con los cristianos y con los no cristianos, sobre todo con los miembros de asociaciones internacionales, teniendo siempre presente que la edificación de la ciudad terrena se funda en el Señor y en el que se dirige. Lumen Gentium, número 46. Para cumplir todos estos cometidos, los laicos necesitan preparación técnica y espiritual, que debe darse en institutos destinados a este fin, para que su vida sea testimonio de Jesucristo entre los no cristianos. Según la frase del apóstol, no seáis objeto de escándalo ni para judíos ni para gentiles, ni para la iglesia de Dios, los mismos que yo procuro agradar a todos en todo lo buscado, ni conveniencia,
sino de la de todas para que se salven. 1 Corintios 10, 32, 33. Conclusión 42. Los padres del concilio, justamente con el romano pontífice, siendo vivamente la obligación de difundir en todas las partes del reino de Dios, saluden con gran amor a todos los heraldos del Evangelio, sobre todo a los que padecen persecución por el nombre de Cristo, hechos participantes de sus sufrimientos. Ellos se encienden en el mismo amor en el que ardía Cristo por los hombres, pero conscientes de que es Dios quien hace que su reino venga a la tierra. Ruegan justamente con todos los cristianos que, por intersección de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, sean atraídos lo más pronto posible los gentiles al conocimiento de la verdad y la caridad de Dios, que resplandece en el rostro de Cristo Jesús, luzca para todos el Espíritu Santo. Todas y cada una de las cosas contenidas en este decreto fueron del agrado de los padres del Sagrado Concilio, y nos con la potestad apostólica recibida de Cristo, justamente con los venerables padres, la aprobación del Espíritu Santo, las definimos y ratificamos y mandamos que lo que así se ha establecido sinodalmente sea promulgado para la gloria de Dios. Roma, en San Pedro, 7 de diciembre de 1965. Yo, Pablo, obispo de la Iglesia Católica. Como nos hemos podido dar cuenta, el decreto de Ars Gentes Divinitus es un documento esencialmente misional dentro del acervo de estudios, definiciones, decisiones y orientaciones que nos dejó como impecable riqueza del Concilio Vaticano II. Más aún, podemos decir que es el documento especialmente dedicado desde los preparativos del concilio a abordar todo lo concerniente a la vocación misional de Jesucristo confirió a la Iglesia. Si tal es la misión confiada por el Señor Jesús a la Iglesia, la de llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, menester era el concilio. Dentro de las múltiples materias a tratar, se fijará en la misional con el carácter de prioritaria. De esta manera, a la comisión antepreparada del concilio había llegado 177 propuestas referentes a temas misionales. Con ellas, la comisión preparatoria de misiones, dividida en 5 subcomisiones, redactó 7 pequeños esquemas sobre el punto particular. La comisión central preparatoria las examinó entre marzo y mayo de 1962 y ordenó su ubicación en lo que podemos llamar el segundo texto del esquema Siempre las misiones. Largo fue el recorrido, redacción y enmiendas para volver a comenzar casi del todo en enero de 1965 con una nueva redacción, que fue la séptima en la línea y que llevaría el texto final. La última discusión en el aula tuvo lugar el 8 al 13 de octubre de 1965 y el texto salió aprobado como base de la octava redacción del texto enmendatus. Muy enriquecido, se votó en la totalidad con un resultado de 2.162 votos favorables y 18 negativos y 2 nulos. El 7 de diciembre de 1965, el Papa Pablo VI promulgó el decreto Ad Gentus Divinitus después de la votación final de 2394, el Placet. Esto es me parece bien, con solo 5 non placet, fue la votación más alta de todas las realizadas en el concilio. Todo esto
todo este largo historial que naturalmente hemos sintetizado al máximo nos muestra cuánta importancia dejaron los padres conciliares el tema de la iglesia misionera. Pero como nos hemos dado cuenta que en nuestro estudio la figura del laico ha sido muy tomada en cuenta y ha sido citada de continuo a lo largo del documento, no cabe duda, los padres conciliares y el Papa Pablo VI lo aprobó, vieron claramente la necesidad que tiene la Iglesia de poner en marcha a su laicado para hacer posible la realización del deseo de su divino fundador, Jesús, de que todos los hombres puedan oír el mensaje de salvación del Evangelio. Hemos visto que los padres conciliares, considerando profundamente la responsabilidad que tiene la Iglesia de que llegue a ser un hecho, la evangelización de todos los pueblos y de otras partes sopesaron la magnitud de la misión encarándola con la tremenda realidad de la escasez de trabajos para tan vasta viña, considerando la falta de sacerdotes y diáconos y aún la desproporción de religiosos y religiosas frente a tanto que hacer, han lanzado sus redes sobre los pescadores laicos en busca de un apoyo imprescindible y tan encontrados en el laicado una mina cuantiosa en números, pero angustiosamente impreparada para la ardua misión. Por eso hemos querido dar a conocer a nuestros miembros la cruda realidad. Si los seglares de la Iglesia no pueden dar respuesta satisfactoria a su fundador, pero por otra parte nada se está pidiendo de nuevo al laicado, todo el peso de la responsabilidad compartida le viene del bautismo, reafirmada por la confirmación. Es un reto que no podemos eludir. Un, un documento específico dedicado a los laicos fue el Concilio Vaticano II, el decreto del Apostolicam Autocitatem. Esta vez no vista su responsabilidad acerca de las misiones, sino dentro de la vida ordinaria de la sociedad en el ámbito de las naciones, que suelen ser referidas con el epíteto de la cristiandad, esto es, los países que a través de los siglos recibieron la evangelización y que en forma concreta abarca Europa y América. Con todo, estas naciones hoy corren el riesgo de perder del todo o casi del todo su herencia cristiana, llevada a la sociedad por el materialismo y el consumismo, más la degeneración de hábitos y costumbres. Finalmente, el avance de las sectas y de las religiones exóticas ponen a la Iglesia sobre alerta al grado de reconocer que el objetivo de cristianidad corre el riesgo de quedar sin sentido auténtico. He aquí donde la Iglesia, una vez más, quiere poner en marcha a su numeroso laicado, mirándolo como su reserva más nutrida y capaz de penetrar los ambientes del mundo con ánimo de cristianizar el pensamiento y de regenerar las costumbres de los hombres. Ahí donde está vedado llevarlo a cabo a los sacerdotes religiosos y religiosas. Por la acción del laico requiere un punto de referencia. A este se encuentra en la parroquia y en la vida parroquial. Este es un objetivo de decreto apostolicam autocitatem que vamos a honrar en el sentido con el ánimo de que los miembros comprometidos del equipo laico al servicio de la pastoral tomen conciencia del cuán importante y urgente es
que con generosidad y desprendimiento de muchas posibilidades del éxito personal con el mundo de los negocios, en legítimas aspiraciones a ser conocidos y reconocidos como sacrificio de horas de esparcimiento bien merecido, con privación de legítimos y aún convenientes entretenimientos como el deporte y las sanas relaciones sociales, se transformen en apóstoles hasta la renuncia de sí mismo. Esto es en la seguridad de que, como enseguida nos lo van a advertir los padres sinodales, hay campos muy ambientes en medio del mundo que resultan impenetrables para los demás miembros de la iglesia, los seglares y únicamente ellos quienes pueden y deben atender estas instancias. Materias como la política, las finanzas, los medios de comunicación y la seguridad pública, por mencionar algunas. Estas están reservadas al laico. Esos son los frentes de batalla, conquistar para Cristo. Esas son las trincheras que a los laicos toca defender para que el mundo no se pierda, se moralice y se transforme en el reino de Dios. Es tiempo de violencia. Por doquier vemos y nos enteramos de que los rencores y los odios separan a los hombres, a los pueblos y a las naciones. El alcohol y las drogas van matando los mejores sentimientos del amor y de la unidad. Llevemos los laicos a la realidad, la premisa del Papa Pío XI, que fue su principal propósito desde el inicio de su pontificado, la paz de Cristo en el reino de Cristo. El decreto Apostólica Auctusitatem sobre el apostolado de los seglares, el proemio. 1. Queriendo manifestar o queriendo intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios, el Santo Concilio se dirige solicitamente a los cristianos seglares, cuyo papel propio y herramienta necesario en la misión de la Iglesia ya han mencionado en otros lugares. Porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca pueden faltar en la Iglesia. Cuando espontánea o cuán fructuosa fuera esta actividad de los orígenes de la Iglesia, lo encuentran abundantemente las mismas sagradas escrituras en confrontación de Hechos 11, 19, 21, 18, 26, en Romanos 16, 1, 16, Filipenses 4, 3. En nuestros tiempos no existen menos celos en el laico, sino que, por lo contrario, las circunstancias actuales nos piden un apostolado mucho más intenso y más amplio, porque el número de los hombres que aumenta en día, el progreso de las ciencias y la técnica las relaciona más estrecha entre los hombres, no solo han extendido hasta el infinito los campos inmensos del apostolado de los laicos, en parte abiertos solamente a ellos, sino que también han suscitado nuevos problemas que exigen su cuidado y preparación diligente. En el apostolado se hace más urgente porque ha creado muchísimo, como es justo, la autonomía de muchos sectores de la vida humana y a veces con cierta separación del orden ético y religioso y con gran peligro de la vida cristiana. Además, en que muchas regiones en el que los sacerdotes son muy escasos o como sucede en frecuencia que ven privados de libertad a su ministerio sin la ayuda de los laicos. La iglesia a duras penas podría estar presente y trabajar. Prueba de
de esta múltiple y urgente necesidad y respuesta feliz al mismo tiempo es la acción del Espíritu Santo que impide hoy a los laicos más y más conscientes de su responsabilidad y los inclina a todas partes al servicio de Cristo y de la Iglesia. El concilio, en este decreto, se propone explicar la naturaleza, el carácter y la variedad del apostolado seglar, exponer los principios fundamentales y dar instrucciones pastorales para su mayor eficacia. Todo lo que ha de tenerse como norma en la revisión del derecho canónico es cuanto se refiere al apostolado seglar. Hemos terminado la lectura del día de hoy, hermanitas y hermanitas. Espero que te suscribas, que comentes, que participes y comparte este tema con algunos hermanitos nuestros. También espero tu like para seguir estando en esta plataforma. Esta oración la ofrecemos para ti, hermanito, que vamos a ofrecérsela a Dios nuestro Señor, para que aquellos que tengan algún problema económico, algún problema en especial o en particular, pues esta oración se la ofrecemos a Dios nuestro Señor para que seamos todos escuchados, porque si Dios te escucha a ti primero, con mucha seguridad, ya me bendijo a mí. Bueno, que tengan bonita tarde, hasta pronto.